Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En la tienda Tesoros del Ayer se advierte que el coleccionismo puede ser una vía para conseguir la felicidad. Y qué mejor forma de lograrla que rodearse de cosas bonitas, de aquello que más nos gusta. La niñez no está tan lejana como a veces nos parece. Tesoros del Ayer lo componen un grupo de coleccionistas y tiene como meta conseguir la felicidad de aquellas personas que todavía siguen emocionándose al reencontrarse con aquellos objetos que fueron culto de sus pensamientos, las cosas que desearon y no pudieron obtener cuando eran niños. Nosotros trataremos de conseguirles esas piezas que han anhelado toda su vida. Conversamos con Javier Conde, una eminencia en el ámbito del coleccionismo internacional. Hola, buenas tardes. ¿La nostalgia cura? Bueno, en realidad este sentimiento de pena por la lejanía, que puede decirse que sea el término de nostalgia, esa privación, esa pérdida de aquellos objetos o personas queridas, pues es algo que en realidad lo que nos hace la nostalgia es recuperar aquellos momentos, aquellos sentimientos de felicidad que tuvimos, de los que carecemos y queremos recuperar. Entonces yo creo que es una recuperación de aquello. Desde luego, en mi caso ha sido así. Yo me acuerdo cómo empecé, ¿no? Pues yo empecé porque me regalaron unos sellos. Tendría yo 8 años y me lo regaló mi abuela y entonces empecé, yo me iba a la papelería, compraba un sobrecito, los pegaba tal y me hizo mucha gracia y así empecé quizás con esto del coleccionismo. Usted, don Javier, dejó la seguridad de la nómina de funcionario por la aventura del coleccionismo profesional a tiempo completo. La pregunta obligada, que es de esa primera colección, si la conserva todavía y si tiene la primera pieza. Hay varias preguntas. Entonces, la primera es que yo dejé un trabajo seguro con nómina por una ilusión. Quizás Adolf Huxley dijo que hay que hacer de nuestra afición pues la razón de nuestro existir, de nuestra vida. Y llegando un momento que yo, por ejemplo, si en algo peco, es la de tratar de ser muy perfeccionista. Siempre en el trabajo me he volcado y en mi trabajo aquel de funcionario, pues efectivamente, trabajaba muchísimo, me llevaba a casa trabajo, mi familia quizás la tenía un poco abandonada por tratar de hacer bien las cosas y claro, eso pues me llevaba a una situación límite y que gracias a esa situación tan desagradable pues quizás sea hoy lo que soy. Llegó un momento en que dije, tengo que cambiar, porque tuve un momento de meditación y pensé, ¿qué es lo que me gustaba? Y yo pensé, pues a mí lo que me ha gustado siempre han sido los juguetes, los álbumes de cromos, los tebeos, jugar a las canicas, el aire, la comba, en fin, el jugar, ¿no? Y entonces pues me lo tomé muy a pecho y dije, a ver por dónde empiezo, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces me di cuenta de que tenía una pequeña colección de juguetes y que había que darle sentido a esto y que tenía que trazar mi futuro pues para tratar de estar más contento conmigo mismo y que los demás también estuvieran más contentos conmigo. Me puse manos a la obra. A partir de un tren eléctrico que compré, pues me dedicaba, pues lo mismo que en mi trabajo, a ver catálogos de juguetes, de trenes, a comprar libros, los juguetes y tal. Empecé pues por ahí. Y quizás hay una de las cosas que yo pienso en la vida, que cuando uno piensa en algo y porque le gusta y lo desea, pues al final lo consigue, ¿no? Y ese fue mi tema. Empecé a darle sentido a las cosas y dije, ¿y pues qué puedo hacer? Si a mí me gustan los juguetes, estoy convencido de que a todo el mundo le gustan. Y entonces, pues, oferté a varias instituciones, pues, una exposición de juguetes antiguos. Aquello verdaderamente fue sorprendente, porque yo me acuerdo que me acerqué con 30 y pocos años a un centro comercial en Madrid
y con un dossier que me preparé con fotografías, y cuando llegué al gerente me dijo, esto es lo que yo estaba deseando que me enseñaran, una cosa así, que me hicieran esta propuesta. Bueno, pues inmediatamente hicieron unas vitrinas para la colección que yo tenía de juguetes, y en el centro comercial pusieron la exposición. Fue aquello un éxito inenarrable, porque venían de todas partes a verlas, y entonces pues otro centro comercial de Madrid me contrató y pusimos otra exposición en ese centro, la misma, una vez que terminó y ya posteriormente pues así empezó un viaje en el que aquel centro comercial Galerías Preciados pues nos contrató para toda España, y estuvimos dando vueltas por España, por todas las ciudades, llevando aquella colección de juguetes. Y bueno, pues esta es una de las cosas que me ha ocurrido, ¿no? Por otra parte, me di cuenta de que leyendo, pues que en otros países hacían ferias de juguetes antiguos. Y entonces, claro, pues me puse en contacto, conseguí teléfonos de otras personas para que me dijeran dónde eran las ferias, y poniendo conferencias a Estados Unidos. En fin, aquello fue una aventura también, ¿no? Y terminé pues yendo bastantes veces a Atlantic City, que aquello era una feria inenarrable. Y ahí ya me di cuenta de lo amplio que es el mundo del coleccionismo, no solamente los juguetes antiguos. En los años 80, en Estados Unidos, la mayor feria que ha habido en el mundo de coleccionismo era la de Atlantic City, que está como a 80 o 90 kilómetros de Nueva York, bajando por la costa, esa ciudad donde se celebran pues los concursos de Miss Mundo y que están los casinos, igual que Las Vegas en la costa oeste de Estados Unidos, pues en la costa este está Atlantic City. Aquello era inenarrable, era como pabellones y pabellones y pabellones y pabellones de miles de metros cuadrados. Iban japoneses, alemanes, sudafricanos, ingleses, chinos, rusos, de todos los países del mundo, con todo tipo de colecciones, desde dedales hasta coches Lamborghini, hasta botones, periódicos, postales. Allí se vendía de todo, pero muy monográficamente. Cada comerciante era especialista en un tema, ¿no? Aquello me dejó, porque en aquella época pues también no había internet, no había tanto internet como hay hoy en día, ¿no? En donde ya casi no tiene razón de viajar a otro país. Claro, yo al montar exposiciones y tener que producirlas, pues me venía bien, ¿no? Porque para comprar algunas piezas pues me tenía que ir a París, o a Berlín, o a Londres, y sin embargo hoy día pues no hubiera hecho falta darme tantas vueltas como para conseguir aquello. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Con prácticamente 120.000 lotes en venta, Tesoros del Ayer es una de las tiendas más prestigiosas que se albergan en Todo Colección. Esta evaluación viene dada por las 32.346 valoraciones de 5 estrellas, la máxima puntuación. Antigüedades, coches, postales. Estamos escuchando que los juguetes son la pasión. ¿Por qué es esta atracción tan magnética de los juguetes? Bueno, el juguete en realidad pues es lo primero que tiene el ser humano. El primer objeto, desde cuando nace un niño, pues para que se entretenga ya le dan cualquier cosita, ¿no? Pues en aquellas culturas más arcaicas, prehistóricas, pues ya les daban o un fruto, o les daban un hueso, o les daban algo. Y verdaderamente, pues, ¿quién no recuerda aquellos juguetes que tuvimos, ¿no? Los primeros juguetes, el osito, el indio de goma, en fin, todos los cochecitos, en fin. Entonces es algo que realmente llega muy dentro. O sea, yo en las exposiciones que hemos puesto, donde verdaderamente se ve la reacción que tiene la gente hacia los juguetes, pues hay personas que se emocionan, ¿no? Desde un trompo de aquellos que se tiraba con una cuerda que daba vueltas, ese lo tuve yo. Debemos pensar que también, pues en el caso concreto de España, los niños que nacimos en los años 40, desde los años 40, principios de los 50, en una España verdaderamente en muy mala situación económica, pues tuvimos pocos juguetes. Yo, al ver la diferencia que hay entre los juguetes que se fabricaban, por ejemplo, en otros países, en Francia y tal, a los que tuvimos nosotros en aquella época en España, pues los españoles son como de casi de peor calidad en cuanto a la hojalata, los motores no funcionan tan bien, pero era por la situación de crisis que tuvo
el aislamiento que estuvo España durante muchos años y los pocos materiales que había, ¿no? De todas formas, el juguete español es muchísimo más bonito, a pesar de esa dificultad quizá en mecánica que tenga o que presente la más baja calidad. Sin embargo, artísticamente son juguetes muy buscados por los extranjeros. O sea, un juguete español para mí siempre es mucho mejor que un juguete alemán, aunque lo hayan hecho ingenieros y sean perfectos como los relojes suizos, ¿no? Los juguetes españoles tienen un diseño, una personalidad, un colorido, una gracia muy especial, ¿no? O sea, son muy españoles, pero muy bonitos también. El juguete es algo que siempre va a gustar a todo el mundo, desde los abuelos a los niños. Y esas personas que veían nuestras exposiciones, pues se emocionaban diciendo, uy, pues yo no llegué a tener un juguete, pues juntaba unas latas de sardinas vacías y con un cordel las iba tirando, y esos eran sus juguetes, les gustaban, ¿no? Porque era lo que tenían, en fin. Pero bueno, somos afortunados pues también de recordar aquello y de seguir siendo niños sobre todo, porque yo creo que todos tenemos la obligación de seguir siendo niños y tener esas mismas ilusiones, esa fantasía que teníamos, que eso nos hace buenas personas y buena gente. Es interesantísimo. Además, don Javier es un gran erudito, cuenta con varios monográficos acerca del juguete, Tengo y no lo tengo, Los cromos, Historia de una ilusión, éxitos editoriales, y también junto a su mujer, Consuelo Lluvero, es un gran especialista en Mariquita Pérez, la famosa, que ahora le vamos a preguntar porque tiene desde la España de Mariquita Pérez, jugamos a las muñecas de nuestras madres y el mundo de Mariquita Pérez. La cuestión es, ¿por qué Mariquita Pérez es un fenómeno, bueno, tan coleccionista? Pues la verdad es que mi mujer, Consuelo Lluvero, es una gran coleccionista, también casi siguiéndome ella a mí. La primera muñeca que tuvo se la regalé yo, que fue una Mariquita Pérez. Y al verla que la cogía, la desnudaba, le lavaba la ropita, se la planchaba, la ponía, la peinaba, dije, bueno, esto es esto está muy bien, porque así ella no se enfadará cuando yo me gaste tanto dinero en los juguetes y esas cosas, en mis aficiones, ¿no? Entonces, pues ella, aparte de colaboradora, pues es un soporte mío y además una gran coleccionista. Aparte, Mariquita Pérez, la idea surge en 1939, plena guerra civil en San Sebastián, donde estaban dos señoras, una era Leonor Coello y Pérez de Portugal y otra era pues Luca de Tena, y entre las dos crearon y diseñaron la idea de una muñeca que se pudiera vestir y que tuviera esos vestidos apropiados y todos los complementos, todo tipo de zapatos, lo mismo la vida que jugaba el tenis, que montaba a caballo, que iba a la ópera, para vestirla de todo tipo, ¿no? Y eso pues lo pusieron en juego inmediatamente. En 1940, en un momento en que España estaba realmente destrozada, pues fue quizás el foco de un futuro mejor, el foco de una esperanza en una España que tenía que volver a revivir. Y entonces, pues, en un momento que era todo tan triste y tal, pues los niños, los padres, vieron aquello tan bonito, en un momento en que había muy poco bonito, y eso fue un éxito total. Todas las niñas querían tener esa muñeca, los padres querían comprarse, aunque era muy cara en aquel momento, porque casi una Mariquita Pérez representaba lo que ganaba un empleado al mes. Pero bueno, se juntaba muchas veces toda la familia, los primos, los tíos, los abuelos, y le compraban a la niña la Mariquita Pérez, ¿no? Casi todas las niñas que querían tener una Mariquita Pérez, muy pocos la pudieron tener. Y aparte, Mariquita Pérez fue quizás un proyecto en que se basó también en la publicidad en la radio. Mariquita Pérez tenía sus propios programas de radio, tenía sus canciones, se hacían pasarelas con niñas con sus muñecas en todas las ciudades, tenían un marketing especial en que las cajas eran todas con rayas rojas y blancas, tenían un logo. O sea, quizás la primera idea de marketing que surge en España es la de Mariquita Pérez. Es en el libro de la España de Mariquita Pérez, que es autora Consuelo Lluvero,
pues ahí verdaderamente viene todo lo que es la historia de Mariquita Pérez, en donde pude conseguir las fotografías de los escaparates de las tiendas en donde se vendían Mariquita Pérez, en donde representaban una plaza de toros, donde estaban el hermano de Mariquita Pérez, que era Juanín vestido de torero, Mariquitas Pérez todas en los tendidos saludando con el pañuelo al torero. En otros se veía que era, por ejemplo, pues una estación de tren en donde Mariquita Pérez despedía a Juanín, que iba en la locomotora. En otras era el aeropuerto de Barajas, en donde en un avión de Iberia, de aquellos, pues estaban todas allí saludando a los que venían del avión. En fin, se montaban unos escaparates preciosos en Madrid, en Serrano, con Conde de Aranda, en donde nuestros padres nos llevaban a niños y niñas a ver aquello porque era un espectáculo. Por eso quizás Mariquita Pérez siempre ha tenido ese halo, también como de lujo, una muñeca que tenía los accesorios de piel, los paraguas hechos, hasta las gafas hechas por Ulloa Óptico. O sea, era aquello un primor. Entonces tuvo muchísimo éxito. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. En Tesoros del Ayer se encuentran juguetes de hojalata litografiados, álbumes de cromos, radios antiguas, muñecas, recuerdos de cine, la radio, también del circo, tebeos antiguos, robots de los años 40 y 50, pero también antigüedades, arte, postales, militaria. Tesoros del Ayer es una tienda muy querida en Todo Colección, dado que lleva entre nosotros desde el 1 de enero de 2002. Javier, le queríamos preguntar qué papel ha jugado Todo Colección en la difusión de Tesoros del Ayer. Bueno, efectivamente, por supuesto que ha tenido bastante influencia en nuestro campo. Todo Colección son muy buenas personas. Y, en fin, es una tienda no solamente a nivel español, sino a nivel internacional, un punto de referencia mundial, sin lugar a dudas. Y muy contento siempre y nada, y que sigamos así el resto de nuestra vida. Eso esperamos. Ahora, ¿qué es lo que colecciona más la gente y si ha advertido algún cambio en las tendencias de coleccionismo? ¿Cómo está evolucionando y si goza de buena salud el coleccionismo? Yo creo que el coleccionismo es algo importante para las personas, para la cultura, muy importante. España ha tenido un déficit de coleccionismo. En el principio, cuando yo empecé, no había ferias en España de coleccionismo propiamente dicho. Cuando nos referimos a coleccionismo, no en el sentido de obras de arte de Picasso ni de obras de Murillo, sino en algo, quizás un coleccionismo más cercano, un coleccionismo más popular, ¿no? No había ferias, había pocos coleccionistas, pues aquellos que siempre se acercaban a los anticuarios, de aquellos que se acercaban al Rastro de Madrid o a los Encantes de Barcelona, buscando pues las postales, las fotografías, las entradas de toros, las entradas de fútbol, los relojes, los mecheros, porque aquí siempre se ha coleccionado, pero no era tan a nivel como ahora, ¿no? Gracias a estos portales, como Todo Colección, pues se ha popularizado mucho más el coleccionismo y eso está muy bien, porque ¿qué museos habría hoy en día si no hubiera habido anteriormente coleccionistas en otras épocas, ¿no? Es fundamental que la gente pues tenga esa afición, porque gracias a cualquier colección se puede hacer un seguimiento de la historia mundial. Un objeto que se hace en un momento representa ese momento siempre, porque se ve cómo se hizo, qué ideas había en aquel momento, qué diseño tenía, ¿no? Igual que con las monedas, ¿no? Se puede ver desde las monedas prehistóricas, romanas, visigodas, fenicias, de la época de la Edad Media, de los Reyes Católicos, godos, en fin. Se ve justamente cuando es una moneda, pues ves cómo vivía la gente en aquella época. Igual que si ves pues una cuchara o un cuchillo, ¿no? Se ve justamente en qué siglo es, qué herramientas tenían para hacerlos, cómo se comía, en fin, eso es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo en aquella época que tenía una envidia de los ingleses porque es que los ingleses lo guardan todo, ¿no? O sea, si se va uno a los museos, a un museo inglés, pues ve desde alfileres
vamos, alfileres allí que tienen millones, desde la cosa más niña hasta la cosa más importante. Lo guardan todo, lo estudian luego y le dan un uso, ¿no? Y eso es fundamental. Y esto representa pues más cultura, más avance, más reflexión sobre todo tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, pues claro, hoy en día lo que realmente casi colecciona la gente joven, pues aquellas cosas que tenían, ¿no? Quizás pues la gente que haya nacido en los años 80, pues ahora mismo le gusten mucho, por ejemplo, pues los Hyperman, los Madelman, los Caballeros del Zodiaco. A las niñas que hayan nacido en los años 80, 90, pues les gustarán mucho las Nancy's, las Leslies, las Barriguitas y todo esto. Y los que tenemos en nuestra época, pues nos gustan los juguetes antiguos de hojalata, y como las tendencias van cambiando, pues claro, a medida que la gente se va haciendo mayor, pues llega un momento que la gente pues ya desaparece, ¿no? Entonces quizás lo que hoy día se coleccione mucho, pues quizás dentro de 100 años pues no tenga tanto tirón, porque van saliendo cosas nuevas. Quizás cuando el futuro de la humanidad esté en el universo, en las naves espaciales, pues ahora se empiecen a coleccionar ya pues esos aparatos conectados a internet. Ya se empiezan a coleccionar aquellos primeros ordenadores binarios que hubo, ¿no?, en los años 60, y ya son auténticas piezas de colección y muy perseguidas, ¿no? Pero vamos, las piezas auténticas y buenas de calidad, sea de la época que sea, siempre irán al alza y siempre se coleccionarán. Como en todos los mercados, el coleccionismo, pues también hay ciertos vaivenes de especulación, pero ¿cuál sigue siendo lo que se demanda en Tesoros del Ayer? ¿Cuál sigue siendo el valor seguro para los coleccionistas? Bueno, nosotros ahora mismo, por ejemplo, lo que más gusta pues son, por ejemplo, las medallas, las condecoraciones, las fotografías militares. Por ejemplo, a mí me encanta lo de Filipinas. Las fotografías de Filipinas a mí me encantan. Y me encantan también, pues, por ejemplo, los cuchillos, navajas, cascapiñones. Y en Tesoros del Ayer, quizás lo que más se vende es lo militar, los juguetes antiguos en donde van incluidas las muñecas, las postales, porque una persona que vive en un pueblo, pues le interesa saber cómo era ese pueblo hace 100 años, ¿no? Y lo mismo en una postal o en una fotografía aparece cómo era ese pueblo, que ya no tiene absolutamente nada que ver. Lo mismo es la primera visión, digan, pero este es mi pueblo en donde vivo. ¿Cómo es posible que había solamente 4 casas y ahora mismo hay rascacielos y hay avenidas, tiendas de helados y hay fuentes y tal? ¿Pero cómo va a ser este nuevo pueblo? Pues era ese su pueblo, y está muy bien que lo vean, cómo ha evolucionado, pero ese pueblo evolucionó desde hace 100 años a ahora. Ese cambio que ha dado pues es verdaderamente apasionante, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, de cómo era Benidorm en 1960 a cómo era en 1980, es que uno no se lo puede creer. O sea, de haber verdaderas huertas con naranjos al lado de la playa, todo. Ni un rascacielos, una casita allí, y haberlo todo cubierto de rascacielos es impresionante, ¿no? Entonces, claro, pues hay muchas personas pues que les gusta eso, ¿no? Comprar fotos o postales de diferentes años, diferentes épocas, diferentes perspectivas, y hacer un dossier monográfico de lo que ha sido su localidad. Eso es muy seguido. O todo lo que sea de su localidad, desde los programas de fiestas, desde los libros de su localidad. Eso es algo muy interesante también. Primero, pues para el propio patrimonio de esa localidad, en donde ya se empieza a ver las instituciones como ayuntamientos, bibliotecas municipales, pues cada vez tienen más sensibilidad hacia ese tema y quieren saber sus raíces para luego exponerlos, hacer sus propias exposiciones. Nosotros vendemos mucho también pues a bibliotecas municipales, a bibliotecas de comunidades autónomas, a entidades culturales, porque verdaderamente es cultura, o sea, somos un referente cultural de primera magnitud. Y las instituciones deberían tenerlo en cuenta eso. Pues muchas veces vemos que vienen extranjeros y pulsan y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que nos estén comprando unas postales de aquí de España, de este pueblo, de este pueblo, de este pueblo? Pues es que los extranjeros muchas veces tienen mucho más interés que los propios españoles sobre nuestro propio patrimonio, sobre nuestro arte y sobre nuestra cultura. Eso a mí me deja muchas veces anonadado, ¿no? Que cómo es posible que
que ocurra esto. A lo mejor es por lo del olfato del coleccionista. Para los que empiezan en este apasionante mundo, ¿qué les recomendaría? Bueno, verdaderamente lo primero que hace un coleccionista es empezar a reunir una serie de objetos, de lo que sea, los reúnen. Entonces lo que quieren es tener al principio la mayor cantidad posible de ese objeto. Y da igual la calidad que no la calidad. Y se llenan. Y a lo mejor son cosas muy malas, ¿no? Pero ellos se juntan, por ejemplo, yo no sé, con cualquiera de los objetos. O sea, el que colecciona cámaras de fotografía. Ven una cámara de fotografía, la compran y luego compran las más baratitas. Y se juntan a lo mejor con 100 o 50 o 40. Y luego se empiezan a dar cuenta que verdaderamente hay unas que son mucho mejores, ¿no? Y entonces ya es cuando empiezan el proceso de depuración de su colección. Y cambian 5 de las que son peores por una de las buenas y se empiezan a dar cuenta de lo que es el coleccionismo. Y eso es algo que no se puede evitar, porque esto nos ha pasado a todos y yo creo que va a seguir pasando. Al principio se llenan de purrela total y ya posteriormente ya se van dando cuenta de por dónde van los tiros y empiezan ya a seleccionar muchísimo más. Y luego ya, aparte ya de empezar a seleccionar, ya empiezan a darle una orientación y hacer un estudio e investigación de los temas, lo cual casi es lo más interesante. Muchas veces es más interesante hacerse preguntas desconocidas sobre algo y mostrar esa curiosidad en donde uno empieza a desentrañar, en donde uno empieza a imaginar y en donde uno empieza a investigar. Ahí es de donde verdaderamente empieza a ver el conocimiento, la cultura y el llevar una cosa a otra. Cesare Pavese creo que decía en El oficio de vivir que no hay arte sin obsesión. En el caso de Javier Conde, no hay coleccionismo sin pasión. Javier, muchísimas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección, donde viven los recuerdos. Ha sido un verdadero placer. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.